Bueno, una temática interesante, y creo que la recapitulación que nos hace el pastor Freddy nos expone ante una maravillosa realidad. El tema de esta tarde tiene que ver con discípulos haciendo discípulos, y yo creo que la pregunta es trascendental: ¿cómo hacerlo? Hay un texto en la Escritura que está en Mateo 28, y creo que todos hemos escuchado de él, Mateo 28, 19 y 20, que quiero leerlo introductoriamente a lo que queremos hablar en este día. Por tanto, id, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19 al versículo 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, verso 19 al 20. Quiero tratar de ser muy conciso por razones de tiempo en cuanto a algunos conceptos. Para hablar o tratar de construir alrededor del tema cómo los discípulos hacen discípulos, tenemos que entender que no nos podemos acercar a la Biblia y leer textos como estos aislados del contexto general de la Escritura. En ocasiones he escuchado a personas que dicen el llamado de Dios para los suyos en cuanto a la gran comisión, en cuanto al llamado a las naciones, en cuanto al llamado a tocar al corazón de la gente, inicia aquí en Mateo 28. Y parte de mis diálogos en ocasiones con algunas personas es que tenemos una perspectiva o un acercamiento a la Biblia muy aislado. Tomamos versículos de aquí y de allá y no nos percatamos que en la Biblia hay una, digámosle así, una trama, una megatrama que envuelve el propósito global de Dios. Y ese plan y ese propósito global de Dios no inicia con Mateo 28. Esa megatrama tiene que ver con un propósito de Dios que viene desde el Antiguo Testamento. Encontramos a Dios desde el Antiguo Testamento hablando acerca de su deseo de que todas las familias de la tierra experimenten la bendición suya. Lo que Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 12. Porque Dios desde el inicio tenía un plan y un propósito para con su creación. Gracias. Para con su creación. Entonces, el hecho de que Dios quiere impactar el corazón de su creación es algo que lo encontramos a lo largo de la Biblia. Mateo capítulo 28 no es el versículo que da inicio a todo, no es el versículo que empieza a abordar ese tema como si Dios no lo hubiese tratado desde antes. Dios desde un principio, desde que el hombre peca, Él desarrolla un plan y un plan perfecto para poder impactar el corazón de su creación. Mateo 28 entonces es un imperativo que encontramos dentro de esa megatrama que se halla en las Sagradas Escrituras. Dios queriendo alcanzar el corazón de las naciones, queriendo que el hombre pueda ser restaurado. Y por eso este pasaje para nosotros los creyentes es un pasaje muy relevante y que citamos frecuentemente. Pero debemos de entender que no es el pasaje a partir del cual podríamos llegar y decir que Dios empieza a hablarnos del tema de querer impactar a las naciones y al mundo y a todas las familias de la tierra. Dios desde el libro de Génesis encontramos ese deseo de su corazón. Entonces es importante entender a la luz del tema de hoy, discípulos haciendo discípulos, que Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20
es un imperativo para todos nosotros. Y cuando decimos un imperativo es algo que Dios quiere que hagamos. Y hay algunas ideas y conceptos en este primer punto que quiero compartir con ustedes. No podemos pensar que entonces la comisión de Dios para los suyos inicia en Mateo, sino que es algo que ha estado a lo largo de la Escritura. Lo hemos entendido de una manera equivocada en algunos momentos, sí, y le voy a plantear algunos temas para que pensemos y meditemos cómo algunos creyentes en ocasiones se acercan a esta temática. La Biblia dice: id y haced discípulos. Pero algunas personas, cuando se habla del llamado y de la convocatoria de Dios, piensan que esa convocatoria de Dios es una convocatoria solamente para algunos. Entonces empezamos a pensar, y en nuestra reflexión personal empezamos a decir: no, esto es algo que Dios está convocando a hacer al pastor, o a los líderes de la iglesia, o a las personas que están en ciertas posiciones dentro de la congregación. Ese imperativo es para ellos, dicen algunos. Se limita a unos cuantos. Y esa no es la perspectiva de la Escritura. La Escritura plantea que la convocatoria de Mateo capítulo 28 es una convocatoria para todos. Y esa es un paradigma que muchos cristianos han puesto en su mente y que lo han tomado como una verdad. Solo algunos son convocados a esta tarea. Y es por eso que en algunos momentos encontramos algunas personas limitando ese llamado de Mateo 28 a unos cuantos en el entorno de la iglesia. Otro acercamiento que tenemos en algunos momentos a este texto de la Escritura: la gran comisión es ir. El pasaje dice: id y haced discípulos. Entonces hemos abordado este tema desde la perspectiva de que como iglesia tenemos que enviar, y ciertamente lo hacemos. Pero el id, que se expresa en Mateo capítulo 28, no podemos desvincularlo del hacer discípulos. Están unidos, son parte integral de ese imperativo. Entonces, muchas veces terminamos interpretando ese pasaje y nos enfocamos solo en el dónde y nos olvidamos del qué. Decimos, hacer la misión es enviar a alguien para que lleve el mensaje a algún otro lugar, para poder iniciar y compartir el evangelio en alguna región del mundo que no tienen acceso al evangelio, y eso es importante. Pero la convocatoria y el imperativo de Dios no se limita al dónde, está asociada con el qué. Tenemos que hacer discípulos. Entonces, cuando yo logro entender que el dónde y el qué es parte importante de lo que Dios nos está llamando a hacer, y esa convocatoria de Dios no es una convocatoria limitada a unos cuantos, es una convocatoria para todos. Todos estamos llamados. Hoy en día, y ustedes han estado compartiendo en estos días acerca del tema de poder ir a aquellos que tienen menos acceso al evangelio, el tema es que hoy en día aquellos que tienen menos acceso al evangelio no solamente están al otro lado del Atlántico. Muchos de los que están al otro lado del mundo hoy en día están en nuestros países. La migración, el fenómeno migratorio, por distintas razones, ha hecho que muchas de estas personas estén en nuestros países, estén entre nosotros, sean nuestros vecinos, son la gente con la cual interactuamos hoy en día, y al final de cuentas no necesitamos cruzar necesariamente el Atlántico para tener una interacción con un armenio o con un ruso. Hoy en día tenemos a muchos de ellos, o ucraniano, los tenemos en algunos casos como nuestros vecinos hoy en día.
Es en medio de ese fenómeno que nos percatamos que este llamado de Dios, entonces, este imperativo es para todos. No es limitado a unos cuantos. ¿Es importante enviar? Sí, pero no podemos limitarnos a pensar solamente en enviar. La tarea no se limita solamente a enviar. No es solamente tomar una pareja de nuestros entornos de iglesia y orar por ellos y encomendarlos y enviarlos a otro lugar. Es saber de que necesitamos ver un movimiento de discípulos. Un movimiento de discípulos haciendo discípulos en nuestro entorno, en nuestra Jerusalén, pero también en los lugares más lejanos donde Dios nos puede permitir tener también un impacto. Ese es un primer punto que tenemos que considerar. Hay un imperativo y el imperativo es para todos, el que encontramos en Mateo capítulo 28. Hay un segundo elemento importante que debemos de considerar a la luz de ese pasaje de Mateo 28, id y haced discípulos. ¿Qué debemos de entender cuando leemos esas expresiones? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es ser discípulo? ¿Qué es hacer discípulos? Por lo general, el concepto discípulo está asociado con la idea de alguien que es un aprendiz y que tiene un maestro. Ese maestro le instruye. Es un concepto que se ha usado en muchos entornos culturales. Cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva de la Biblia, vemos que el discípulo desde la perspectiva de la Escritura es aquel que está dispuesto a seguir a Jesús, el maestro. Y por eso encontramos a Leví, hijo de Alfeo, en Marcos capítulo 2, respondiendo ante el llamado del Señor que le dijo, sígueme. Y él decide seguirle. Entonces, un discípulo es alguien que toma la determinación de seguir a su maestro. Y vemos el testimonio en la Escritura de muchos de ellos que respondieron a ese llamado. La perspectiva bíblica entonces de un discípulo es que un discípulo es alguien que tiene tres características fundamentales. Y estamos tratando de entender esto para poder comprender la idea de ir y hacer discípulos. Un discípulo del Señor es alguien que escucha y se aferra a las palabras del maestro. Es alguien que escucha y se aferra a las palabras del maestro y determina y dice, yo quiero escucharte, yo quiero caminar en pos de lo que me estás diciendo. Soy tu aprendiz, tú eres mi maestro. Un discípulo de Cristo es alguien no solo que escucha, es alguien que aprende del maestro. Sus palabras son alimento para su alma, son alimentos para su corazón. Los discípulos de Jesús le dijeron en Juan capítulo 6, versos 68 y verso 69, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién vamos a ir? Tú eres el que tiene palabra de vida eterna para nosotros. Entonces el discípulo es aquel que escucha la voz del maestro y decide seguirle, pero también es aquel que aprende de él, que está dispuesto a estar sentado allí y escuchar lo que él tiene que decirme. Tercero, el discípulo es aquel que no solo escucha y aprende de él, sino que también obedece. Entonces, cuando Jesús llegó y dijo, recuerdo esas palabras de Juan 14, versículo 23, que dicen, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama mi palabra guardará. Entonces el discípulo, desde la perspectiva de la Escritura, es el que escucha y sigue al maestro, es el que aprende de él y está dispuesto a asimilar sus palabras porque entiende y sabe que sus palabras son vida para su alma y para su espíritu,
y es aquel que está dispuesto a obedecerle. Es por eso que para entender Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20, usted necesita acercarse desde la perspectiva de un discípulo. No solamente queriendo escuchar lo que Dios me va a hablar, sino aprender lo que Dios me está queriendo transmitir y decir, voy a obedecer ese imperativo. Un discípulo del maestro no lee Mateo 28, 19 y 20 y se queda de brazos cruzados. Es alguien que entiende que el imperativo que está allí me está convocando a ser intencional en cuanto a mi vida y en cuanto a lo que Dios quiere de mí. Esto no es un llamado solo para el pastor de la iglesia, es un llamado para todos y me incluyo. Es un llamado para mí. Entonces, escucho, aprendo, obedezco. Mateo 28 es un imperativo ante el cual tenemos que responder no solo como iglesia, también como individuos, como creyentes, como discípulos. Si usted es alguien que ha dicho, Señor, te sigo. Si usted es alguien que ha dicho, Señor, me siento a tus pies y aprendo de ti. Tus palabras son vida para mi alma. Pero también el discípulo dice, yo quiero obedecer lo que tú me dices. Entonces, allí encontramos algunos detalles relevantes en cuanto a la perspectiva de lo que es un discípulo. Hay un tercer aspecto que quiero poner a consideración suya en este día. Hay algunas implicaciones en cuanto a este imperativo de Mateo 28, versos 19 y 20. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, las implicaciones es que todo aquel que es un discípulo está llamado a ir y a ser discípulos. No simplemente a llegar a la iglesia y sentarnos y ser edificados por la palabra. Eso es parte de la dinámica de caminar en el Señor, pero parte integral de la vida cristiana, es decir, la convocatoria y el imperativo de Mateo 28 es para mí. ¿Qué implica ser discípulo y hacer discípulos? Entender qué es el discipulado. El pastor perfectamente menciona el hecho de que a lo largo de los siglos la iglesia cristiana en ciertos momentos ha perdido la perspectiva de la necesidad, de la urgencia de conectar el evangelismo con el discipulado y que eso sea parte orgánica y natural de la iglesia. Y es algo que voy a mencionar posteriormente. Entonces, el discípulo verdadero no solo conoce el imperativo, aprende el imperativo, sino también lo practica. ¿Qué implicaciones tiene eso para mí? ¿Qué implica que yo estoy siendo convocado por Dios para ir y hacer discípulos? Y si ese imperativo no es algo solamente para unos cuantos, ¿qué representa eso para usted y para mí? Miembros de esta comunidad de discípulos que nos reunimos en este lugar y que queremos ser obedientes a lo que Dios nos ha convocado a hacer. Bueno, es que discipulado es, y quiero plantearle esta definición. Discipulado es cultivar en las personas, generar, es sembrar vida para que ellos puedan crecer. En esencia, el discipulado es reproducir vida. Uno no puede reproducir vida si uno no la tiene. Uno no puede reproducir vida en otros si uno no posee vida. Yo no puedo pretender que otros sean transformados si yo no lo he sido. Yo tengo que haber experimentado la transformación de Dios para poder llevar transformación también a otros. Y es en este punto que quiero decirles lo siguiente. Mire, hacer discípulos
es una dinámica que todos debemos de fomentar en nuestras vidas personales. Muchas veces uno de los paradigmas que hemos criado dentro de los entornos de nuestras iglesias es que el discipulado lo asociamos exclusivamente con eventos y actividades. Y los eventos y actividades evangelísticas no son malas. Las iglesias las desarrollan. Montamos, desarrollamos, implementamos actividades evangelísticas con el interés de tener un impacto en otros. Pero tristemente hemos entregado la actividad del discipulado a la iglesia como organismo y esperamos que la iglesia sea la que nos defina qué es lo que tenemos que hacer para discipular. Y hemos perdido como individuos la gran bendición de convertirnos en instrumentos que somos parte de ese proceso de ir y hacer discípulos. Y sabe, no hay nada más transformador, no hay algo que produzca más crecimiento espiritual en un creyente cuando usted reproduce la vida que usted ha recibido. Cuando usted reproduce la vida espiritual que Dios se le ha entregado a usted. La vida espiritual que se ha generado en su vida por esa transformación que ha traído el Espíritu de Dios a usted por medio de la obra de Cristo en la cruz. Cuando nosotros entendemos eso, empezamos a darnos cuenta que el discipulado debería de ser un proceso que yo le llamo orgánico y natural. Es un proceso que se desarrolla en medio de la dinámica de la vida de todos aquellos que formamos parte de la comunidad de creyentes, de la comunidad de discípulos de Cristo. Se convierte en algo que es parte de mi dinámica diaria, porque en mi dinámica diaria estoy compartiendo el mensaje del Evangelio con esas personas que me rodean, con mis compañeros de trabajo, con las personas en la oficina, con los compañeros del colegio, de la universidad. Estoy permanentemente compartiendo la transformación que Dios ha traído a mi propia vida, la vida que he experimentado. Yo de una forma orgánica y natural la reproduzco en otros, porque eso tiene que ser algo espontáneo que surge de usted y de mí en medio de la dinámica de la vida. El problema es que muchas veces, hoy en día, un error común es que nuestras congregaciones le definimos y le decimos a la gente: vamos a tener un evento evangelístico, y la gente llega y dice: evangelismo y discipulado tienen que ver con las actividades que organiza la iglesia. Tan solo con eso. Entonces, yo salgo a evangelizar solamente cuando la iglesia tiene un evento evangelístico. O yo discipulo y comparto el mensaje del evangelio solamente cuando la iglesia programa un evento. Y nos hemos perdido la bendición de ver el evangelismo y el discipulado, que son dos cosas que están profundamente conectadas, como una experiencia transformadora que todo creyente debe de experimentar en su vida. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de ir y hacer discípulos? Que Dios nos está llamando, nos está convocando a ver la relevancia del discipulado, pero el discipulado son más que programas. El discipulado es más que una serie de lecciones bíblicas que reproducimos o de información que transmitimos. El discipulado es cultivar y transmitir vida. Eso es el discipulado. Es compartir de aquello que Dios me ha dado. Quiero compartirle un cuarto aspecto que pongo a su consideración. ¿Cuál es el corazón de los que han entendido el imperativo de Dios?
Bueno, el corazón de aquellos que han entendido el imperativo de Mateo 28, 19 y 20 es que ellos saben, entienden y obedecen a que tengo que hacer discípulos. Lo que me mueve no son los números, no es que queremos ver la iglesia llena. Ver la iglesia con hermanos o con miembros nuevos es un resultado de algo que hacemos. Es el resultado natural de algo que llevamos a cabo. La motivación que nos debe de caracterizar es que queremos ver vidas transformadas. Queremos ver gente transformada por el poder del evangelio. Queremos ver gente transformada por la obra y el actuar de Dios en sus corazones. No es tan solo llenar las sillas de la iglesia y en un momento determinado pensar que tenemos que ampliar el auditorio de la iglesia porque ya no cabemos. No, es que es más que eso. Tiene que ver con transformación de vidas. La tarea de hacer discípulos gira en torno al propósito de Dios. Y el propósito de Dios, más allá de que un lugar se llene, es que la vida de la gente con la cual interactuamos esté siendo transformada por el poder de Dios. Pero para poder ver esa transformación, aquellos que llevamos el mensaje del evangelio, tenemos que haber sido transformados primero. Y esto nos presenta un tremendo desafío a cada uno de nosotros y una pregunta que nos tiene que impactar y que tiene que retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Y hablo y planteo esta pregunta porque hoy en día tenemos el fenómeno en nuestras iglesias de muchos creyentes que se han vuelto cristianos culturales. Nuestras iglesias están llenas de cristianos culturales. Están en la iglesia por un ejemplo, porque su familia ha sido miembro de la iglesia toda la vida. Y uno le pregunta acerca de su experiencia personal con Jesús y ellos dicen: yo soy creyente porque mi familia ha sido creyente toda la vida. Hay gente que piensa que es alguien, un creyente nacido de nuevo porque su familia ha estado en la iglesia toda la vida y yo también he estado en la iglesia toda la vida, así que yo soy un cristiano también. Necesitamos romper con esos paradigmas y eso nos desafía y nos reta sobre la transformación que Dios quiere generar en nosotros. Dios no quiere que seamos cristianos culturales, que simplemente asistimos a una iglesia por tradición, que asistimos a una iglesia porque ya se ha vuelto un hábito. Asistimos a una congregación porque en la comunión con otros creyentes que forman parte de la comunidad de fe, de esa comunidad de discípulos, servimos juntos a Dios, adoramos juntos a Dios, hacemos discípulos juntos. La dinámica del discipulado tiene que ser una dinámica orgánica y natural. Y yo le agregaría un tercer elemento: espontánea. Espontánea. ¿Por qué espontánea? Porque es una dinámica que se desarrolla en medio de la cotidianidad, en medio del día a día, en medio de lo que hago. Doy testimonio de la obra de Cristo, doy testimonio de la cruz, doy testimonio de lo que Jesús llevó a cabo en el Calvario por una humanidad pecadora. Doy testimonio de eso. Y eso es importante entenderlo cuando hablamos de Mateo capítulo 28. El corazón entonces del imperativo de Mateo 28 es que lo que hacemos, lo hacemos porque queremos ver vidas transformadas. La iglesia discipula, la comunidad de discípulos que se congrega en este lugar lleva el evangelio a otros porque queremos ver transformación en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo y donde Dios nos lleve. Quinto, lo que produce
el imperativo de Dios en la dinámica de la iglesia. Este imperativo de Mateo 18 no solamente nos tiene que hacer reaccionar a nosotros como individuos, sino que también necesita tener un impacto en medio de la dinámica de nuestras comunidades de fe. La pregunta es, ¿cómo entendemos el concepto discípulo y el concepto discipulado en el entorno de nuestras dinámicas de iglesia? Bueno, es importante aquí entender que Mateo capítulo 28 llega y dice, id y haced discípulos. Y después de eso, interesantemente, llega y dice que a esos discípulos hay que enseñarles, hay que bautizarlos y hay que enseñarles. ¿Por qué? Porque parte crucial de la dinámica del discipulado es que aquellos que están expuestos al mensaje del evangelio necesitan ser instruidos en la verdad de Dios. Y es aquí donde la iglesia y nosotros como creyentes tenemos un papel trascendental en medio de todo esto. Estamos necesitando instruir a los creyentes, y qué bendición es cuando nuestros entornos de iglesia tienen una dinámica de formación para los creyentes. Nuestras congregaciones, por lo general, desarrollamos formas particulares para instruir a los creyentes. Capacitamos a los nuevos creyentes que se integran a la iglesia. Tenemos maneras de equipar a los creyentes para la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero lo que nosotros recibimos en esos procesos de discipulados, llámese escuela dominical, llámese centros de enseñanza que la iglesia desarrolla para formar el carácter de Cristo en nosotros, es parte de un proceso que tiene como fin que nosotros seamos equipados para llevar a cabo la obra del ministerio. Y me acuerdo de ese pasaje de Efesios capítulo 4 que viene hablando acerca de que la obra del ministerio, dice la escritura que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros enseñan, son llamados, son personas a las cuales Dios dotó para capacitar, instruir a la iglesia, para que los santos hagan la obra del ministerio. Usted y yo hemos sido equipados, usted y yo hemos sido instruidos, usted y yo hemos sido alimentados espiritualmente. ¿Para qué? Para que tengamos más información en nuestra mente y podamos tener un conocimiento vasto del Antiguo, del Nuevo Testamento, que tengamos noción de ciertas premisas fundamentales que la Escritura nos transmite, sí, en alguna medida. Pero más allá del conocimiento y de la información, hemos sido instruidos para que nosotros también enseñemos a otros, para que usted también pueda reproducir la vida que ha sido transmitida a usted, podamos reproducirla en otros. Y es por eso que cuando Pablo le hablaba a Timoteo, le decía en el capítulo 2, versículo 2 de segunda de Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, la instrucción que has recibido de mi parte, él como pastor y como líder, ¿qué era lo que tenía que hacer con eso que se le había entregado? Usted tiene que tomar hombres fieles y empezar a reproducir eso en otros. Cuando hablamos de un discipulado orgánico y natural en la iglesia, cuando hablamos de que somos discípulos y que hacemos discípulos, estamos hablando de que somos individuos, hombres que hemos sido transformados por el poder del Espíritu de Dios, para que nosotros reproduzcamos aquello que se nos ha entregado. Le pregunto, ¿cuántas oportunidades tenemos para reproducir eso en el día a día?
¿Cuántas oportunidades Dios abre delante de nosotros con aquellas personas con las cuales interactuamos en la cotidianidad? Esa es la manera orgánica y natural que Dios quiere, y no solamente que veamos el discipulado y el evangelismo solamente como eventos y programas. Dios está queriendo una comunidad de discípulos que entiende el imperativo de Dios, que lo entiende, aprende de él, pero que lo obedece. Y obedecerlo implica que reproduzcamos eso en aquellos que están a nuestro alrededor. Mire, qué impactante. Si usted considera algunas de las experiencias de Jesús en los evangelios, pensemos en una de ellas. Jesús tiene una experiencia con una mujer samaritana en Juan. Y lo impactante de eso es que esa mujer tiene una experiencia profunda con el Maestro. Jesús le confronta. Esta mujer, en medio de las tensiones que ella podía tener por el hecho de que ella era samaritana y un judío le hablaba, de que un hombre le estaba hablando a una mujer en medio de un contexto cultural que ponía ciertas barreras y restricciones para ese tipo de interacciones. En medio de todo eso, esta mujer, después de que tiene esa experiencia con Jesús, inmediatamente va y empieza a compartir de su experiencia con el Maestro, ahí al lado de ese pozo. Y empieza a decir: Él me habló todas estas cosas. Esa mujer fue impactada por el poder del mensaje de Jesús. Y ella inmediatamente no se quedó callada. En un contexto cultural donde el testimonio de una mujer no necesariamente era recibido tan abiertamente. Pero ella va y abiertamente da testimonio de su encuentro con Jesús. Mire cómo el mensaje del reino de Dios, el mensaje que Dios nos comunica y nos ha transmitido, cuando tiene un impacto profundo en nuestros corazones, nosotros inmediatamente no podemos dejar de decir cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Por eso, el discipulado no podemos restringirlo a eventos y programas tan solo. Tenemos que verlo como un proceso natural, espontáneo y orgánico que llevamos a cabo como iglesia, pero también como individuos, que compartimos nuestra fe, que damos testimonio de ella, y que no solamente lo compartimos, porque el evangelio no solamente es verbalizar el mensaje, no es solamente abrir nuestra boca y reproducir ciertos versículos de la Biblia. El evangelismo y el discipulado es, amados hermanos, reproducir vida. Y es aquí donde no podemos desvincular de ese proceso de compartir el evangelio con otros y de discipular a otros el concepto de que necesitamos entender que nosotros modelamos vidas transformadas. Nosotros no solamente testificamos con el mensaje verbalizado que comunicamos, nosotros también transmitimos el mensaje del evangelio transformador como poder de Dios con nuestras propias vidas. Porque la gente a la cual usted y yo les compartimos el mensaje, ellos no solamente están viendo o escuchando lo que usted le está diciendo, ellos también están viendo cómo usted se conduce en el contexto de su hogar. Ellos también están viendo cómo usted se conduce en la interacción con sus vecinos y con las personas que están a su alrededor en el día a día. Por eso, amado hermano, el evangelismo y el discipulado, cuando vemos la esencia de todo esto y las implicaciones para la dinámica de la iglesia nos ha instruido, y gloria al Señor por nuestras congregaciones que tienen procesos para equiparnos, para enseñarnos la palabra, para reproducir la verdad de Dios y ser enseñados en ella.
Pero necesitamos entender que necesitamos ir más allá de esa instrucción. Y esa instrucción no es para que usted se siente en la iglesia y pensemos que vamos a estar ahí sentados el resto de nuestra existencia. Necesitamos salir allá afuera al mundo y necesitamos transmitir y reproducir la transformación que Dios ha traído a nuestras propias vidas. De una forma orgánica, de una forma natural y de una forma espontánea. Qué tremendo desafío el que el Señor nos hace. El desafío entonces que Dios trae a nuestros corazones, y eso todavía tiene una tremenda implicación para nosotros, la iglesia del siglo XXI, porque este mensaje del evangelio que queremos transmitir a través del evangelismo y a través del discipular a otros, es un mensaje que estamos tratando de darlo en un entorno con características muy particulares. La iglesia del siglo XXI se mueve en medio de una sociedad que ha sufrido grandes transformaciones. Vivimos en un entorno donde necesitamos entender las realidades culturales de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No es lo mismo compartirle el mensaje del evangelio a una persona de más de 40 o de 50 años, a como se le transmite a un joven que está creciendo en medio de un contexto de la generación Z, donde tenemos que saber como iglesia cómo vamos a impactarlos a ellos. Tenemos que empezar a preguntarnos cómo podemos ser una iglesia relevante en cuanto al evangelismo y al discipulado. ¿Cómo vamos a tener un impacto relevante? Y recuerde esto, el mensaje del evangelio no cambia. El mensaje del evangelio es uno. Pero necesitamos saber que ese mensaje tenemos que llevarlo de manera relevante a una sociedad y a un entorno que tiene sus propias características. Hoy en día estamos hablando de que en nuestros entornos estamos las iglesias buscando maneras significativas, relevantes, que puedan impactar a una generación que se mueve de una manera muy distinta a muchos de nosotros. Nosotros escuchamos y crecimos en medio del entorno de la iglesia, entendiendo y concibiendo el evangelismo y el discipulado de una manera un poco diferente. Hoy la iglesia está buscando maneras de tener un impacto significativo. ¿Cómo poder ser una iglesia y cómo ser individuos que de forma natural, orgánica y espontánea podemos impactar a esos jóvenes de 15, 20, 25 años que hoy en día son un segmento de la población que está necesitando ser impactado de una forma trascendental? Qué tremendo desafío que tenemos como iglesia. Y aquellos que son educadores y que enseñan en la iglesia y fuera del contexto de la iglesia entienden lo que estoy hablando. Este es un desafío para nosotros. Yo quisiera que piense por un momento en el material que usted tiene allí. Hay 4 preguntas. 4 preguntas que aparecen allí en el material que a usted se le entregó. Y quiero leerlas por un momento. ¿Cómo se ve el evangelismo en su vida? ¿Cómo usted concibe y entiende el concepto del evangelismo en su vida? ¿Es el evangelismo parte de su dinámica natural del día a día? ¿O es algo que usted participa de él solamente cuando la iglesia tiene un programa evangelístico? Pregúntese eso. ¿Cómo ve usted el discipulado en su vida? Y aún yo le agrego algo adicional a esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido una oportunidad reciente de compartir no solo el mensaje del evangelio de Jesús y de la cruz a alguien, sino de sentarse para guiar a una persona en un proceso de entender las verdades del evangelio? ¿Quién de ustedes
ha tenido una experiencia reciente, lo está haciendo, es parte de su dinámica de vida, es parte de su experiencia de todos los días. Tercera pregunta: ¿qué obstáculos encuentra en el proceso del discipulado y cómo puede vencerlos? Mire, esa pregunta tiene que ver con el hecho. Hay personas que dicen: bueno, pastor, la verdad que la experiencia del evangelismo y el discipulado no es una experiencia habitual en mi vida, porque a mí me da miedo acercarme a la gente. A mí me da temor acercarme y generar una interacción con las personas. No sé cómo hacerlo. Ese es un obstáculo que tiene que ser vencido, entendiendo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio para poder compartir el mensaje del evangelio abiertamente. Pablo anima a Timoteo y le dice: tienes que hacerlo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Así que hazlo. Y por eso es que Pablo anima a Timoteo y llega y le dice: ciertamente, predica, enseña, instruye en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos hay obstáculos que nos frenan para esta dinámica. Pero aquellos que somos discípulos del Maestro, no nos llenamos de temor. Porque la transformación que Dios ha producido en nosotros, hemos entendido que Él nos ha dado un espíritu de poder, porque no vamos en nuestra autoridad, sino con la suya, para poder compartir ese mensaje a otros. ¿Cuáles son esos obstáculos en tu vida? Y puede ir contestando, puede ir anotando allí algunas consideraciones. Ahora voy a estar abriendo un espacio para algunos planteamientos que usted pueda estar anotando allí a la luz de estas preguntas, ahí como parte de sus respuestas. ¿Qué acciones, dice el punto 4, necesita usted tomar para ser más intencional en cuanto al cumplimiento y obediencia del imperativo de Mateo capítulo 28? ¿Qué acciones intencionales tengo que hacer? A partir de hoy tengo que empezar a hacer esto. Miren, en ocasiones necesitamos empezar a reaccionar ante esta realidad. La mayoría de cristianos tienen un problema. El problema es que no entiendan Mateo 28. No es que no puedan explicar Mateo 28. Lo pueden hacer. El problema es que no lo obedecemos. El problema es que muchas veces tenemos un cúmulo de paradigmas que nos hacen estar allí sentados y pensar que eso es algo que solamente le toca hacer el pastor y a los líderes de la iglesia, o a un comité que es el que evangeliza y es que desarrolla todas las iniciativas evangelísticas de la iglesia, y yo me quedo ahí sentado, pasivo, no entendiendo que ese imperativo de Dios es para todos. Es para todos. ¿Qué es lo que intencionalmente necesito empezar a hacer? ¿Qué es lo que intencionalmente necesito empezar a desarrollar en mi vida para salir de esa pasividad, de ese conformismo que ha hecho que muchas veces estemos sentados en el entorno de nuestras congregaciones, satisfechos con venir cada domingo, escuchar el mensaje, venir a los programas de oración, de estudio bíblico, estar siendo enseñados, y romper ese esquema y decir: yo necesito reproducir la vida? Discipular es transmitir vida, es cultivar la vida que Dios ha transmitido a través de la enseñanza que se nos ha dado por la instrucción en la palabra, y podamos reproducir eso en otros. La vida, modelar en otros aquella transformación que Dios ha producido en nuestros propios corazones. Por eso Dios nos está queriendo desafiar. Si usted puede ir anotando allí algunas respuestas en esas 4 preguntas que aparecen allí en el material que usted dispone, y vaya anotando esas consideraciones, porque queremos abrir un breve espacio para alguna persona que de forma breve pueda compartirnos algunas ideas que vienen a su mente. Y empiezo con esta: ¿cómo usted ve el evangelismo en su propia vida? ¿Qué piensa? ¿Cómo usted ve el evangelismo en su propia vida? Qué interesante.
Tenemos oportunidades día a día. En medio de la dinámica diaria hay oportunidades que se nos presentan y la joven nos da también una respuesta de acciones intencionales que ella toma. Ella sale y ella aprovecha para llevar literatura bíblica porque ella sabe que esas oportunidades se van a presentar. Entonces yo intencionalmente empiezo a decir, tengo que aprovechar cada encuentro especial que Dios me permite tener para poder generar una conversación que va a terminar con compartir el mensaje del Evangelio y la esperanza que hay en Cristo Jesús. Así se ve el evangelismo, en un taxi, en un bus, en un transporte público. Es parte de la dinámica. ¿Cómo vemos el evangelismo y el discipulado? Alguien más que haya tenido una experiencia y nos cuente brevemente. La joven también habla de que todo eso le ha producido gozo. Y es que cuando nos envolvemos en la dinámica del imperativo de ir y hacer discípulos, cuando usted es parte activa de todo eso, usted se edifica, usted crece. Usted empieza a experimentar gozo, regocijo, plenitud, porque está siendo parte de lo que Dios nos ha convocado a hacer. No se convierte solamente en información que me llegó, Mateo 28, 19 y 20, sino que es parte de la dinámica de mi diario vivir. Alguien más que haya tenido una experiencia, ¿cómo ve usted el discipulado y el evangelismo en su propia vida? ¿Cuál ha sido su experiencia? Pastor Alex. Dios nos saca de nuestra zona de confort muchas veces y no nos percatamos de que Dios quiere que en medio de salirnos de ese espacio tranquilo, donde muchas veces nos sentimos muy cómodos, Dios está queriendo que podamos aprovechar esas oportunidades que tenemos para poder interactuar, compartir el Evangelio con otros y tener y ser parte del llamado de Dios para todos de hacer discípulos, donde sea y cuando sea. Ok, ¿qué obstáculos son los que habitualmente tenemos para tener esa dinámica natural, espontánea y orgánica? ¿Cuáles son los obstáculos que normalmente se nos presentan? Cuando pensamos que no podemos hacerlo. Hemos sido instruidos en la verdad, enseñados en ella, tenemos la verdad en nosotros, la podemos comunicar. Lo que tenemos muchas veces es que vencer ese temor a hacerlo. Y cuando empiezas a hacerlo, empiezas a disfrutar del gozo y de la bendición que produce llevarlo a cabo. ¿Cuál es otro obstáculo que se nos presenta? Que no somos. Tenemos la inquietud de que si hablo, pero si no me escuchan. En el escenario de compartir el Evangelio con otros y en el escenario de hacer discípulos, vamos a encontrar gente receptiva y van a haber otros que no lo son. Esa es la realidad. Pero a usted y a mí nos toca compartir el mensaje. La obra en el corazón de la gente, eso le toca al Espíritu de Dios. A usted y a mí nos va a tocar compartir y sembrar la semilla del Evangelio. Al Espíritu de Dios le va a tocar convencer esos corazones. Así que no tengamos miedo de la reacción de la gente, cualquiera que ésta pudiese ser. Al final de cuentas, entienda que no es usted el que trae transformación al corazón de la gente, es el Espíritu Santo. Usted nada más lo que hace es sembrar la semilla del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es otro obstáculo que por lo general vemos, Pastor Freddy? Muchas veces pensamos que es una responsabilidad grande y podríamos pensar alrededor de eso. Este imperativo de Dios es relevante para la iglesia y para los creyentes. Sí, es una responsabilidad, es algo relevante. Y muchas veces decimos, pero por ser algo tan relevante, yo no me siento digno. Hay gente que no se siente digna de hacerlo. Hay gente que no se siente capaz o no se siente preparado. Pero en medio de la instrucción de la palabra hacia nosotros, entendemos que el mismo Espíritu de Dios es el que nos ha equipado para hacer esa tarea.
Los discípulos en Hechos capítulo 2 fueron equipados por el Espíritu de Dios para cumplir con la tarea que la iglesia tenía enfrente, de compartir el mensaje a aquellos entornos donde Dios estaba convocando a la iglesia a ir. Todos aquellos de todas naciones y pueblos que se habían convocado en Pentecostés recibieron aquel mensaje, y eso era un anticipo de lo que Dios estaba queriendo hacer en medio de las naciones. Dios nos equipa, no tengas temor. Dios nos equipa para que nosotros podamos ir sin temor. Su Espíritu está con nosotros. Somos la morada de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Podemos ir con su autoridad a hacerlo. ¿Qué otro obstáculo tenemos en medio de la dinámica, pastor? Al final de cuentas, cuando alguien de forma natural está compartiendo el mensaje, discipulando a otros, predicando el mensaje del Evangelio, eso se incorpora dentro de nuestra agenda diaria, es parte de nuestra dinámica. Lo vemos como parte esencial de lo que hacemos y de lo que somos. Es parte de nuestra dinámica. ¿Qué acciones intencionales necesitamos tomar para romper con esos paradigmas de los cuales hemos hablado? Esos paradigmas de pensar que eso le toca al pastor. Bueno, una acción intencional es: voy a salir de mi casa con literatura o con algo con lo cual pueda compartir o generar una conexión con una persona para hablarle el mensaje del Evangelio. Voy a ser intencional de ir a visitar a ese vecino que está pasando por un tiempo difícil, y voy a visitarlo para saber cómo se encuentra y ver si tengo la oportunidad de orar por él. Y en medio de esa interacción, ver qué espacio se me puede abrir para compartir el mensaje de la cruz. Eso es ser intencional. ¿Qué otra acción intencional podríamos tomar en nuestro día a día? Pensemos en algunas acciones intencionales. Soy un pescador de hombres y necesito ir, y necesito mirar en qué lugar voy a tirar la caña, ¿verdad? ¿Dónde voy a ir? ¿A qué lugar me voy a acercar para empezar a buscar los peces? Necesito ser intencional con eso. ¿Cuál otra acción intencional? Porque en medio de la interacción, el evangelismo del discipulado, hay personas que tienen preguntas. Prepararme adecuadamente en medio de la instrucción que ofrece la iglesia para estar equipado y responder al mensaje del Evangelio de una manera atinada y hacer defensa del Evangelio es parte esencial de esa dinámica. Eso es ser intencional. ¿Cuál otra acción intencional puedo tomar, hermana? Buscar lugares estratégicos. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad en ocasiones de estar en un hospital, ya sea porque vamos a atendernos o porque vamos a visitar a alguien? Esos son lugares donde podemos tener puntos de encuentro y de interacción con las personas. Nosotros tenemos la experiencia de una anciana en nuestra congregación que a lo largo del tiempo, ella cada vez que iba a sus citas médicas, ella ya iba mentalizada a que iba a compartir el Evangelio con las personas que estaban allí esperando con ella. Y ella ha sido intencional por más de 50 años a compartir el mensaje del Evangelio con la gente en esos lugares públicos, hermano. Interesante. Mire, es que en medio de nuestra interacción diaria, necesitamos conectar nuestro acercamiento a la gente con el mensaje de la palabra. Les pongo un ejemplo que me aconteció tiempo atrás, estando en una panadería, queriendo comprar algunas cosas allí para llevar a la casa. Una señora se acerca a mí y yo compro algunas cosas, ya las tenía listas, y la señora llega y dice: ¿y ese pan qué tal es? ¿Es bueno? Entonces se generó una conversación con la señora, y yo inmediatamente le dije: a nosotros en la casa nos fascina ese pan, pero ¿sabe que hay un pan que es mejor que este?
Y vinculé inmediatamente y generé un puente con Juan capítulo 6. Jesús llegó y dijo: yo soy el pan de vida. Y en ese momento, cuando le dije a la señora que había un pan mejor que ese, la señora me dice: ¿y en qué otro lugar lo venden? Lo venden aquí. Y eso nos generó una interacción en el supermercado que nos llevó a una conversación de casi 40 minutos. Mi esposa me estaba esperando en el vehículo y me dice: ¿por qué tardaste tanto? Si solamente ibas a comprar un pan. Pero en medio de la interacción se generó una hermosa conversación donde ella escuchó de un pan que no solamente podía saciar su hambre física, sino también de un pan que podía saciar su hambre espiritual. Y generamos a través de un encuentro natural, espontáneo, una conversación donde conectamos las verdades del Evangelio con esa interacción natural que podemos tener con aquellas personas. Discípulos haciendo discípulos. Dios nos convoca a todos a ir y hacerlos. Es un imperativo al cual debe de responder la iglesia, pero también todos los creyentes. Oramos. Padre amado, gracias. Amantísimo Rey, te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta palabra que nos desafía y nos reta. Oh Dios, queremos en este día romper ciertos paradigmas en nuestra mente. Por tanto tiempo hemos pensado que Mateo 28 es un texto de la Escritura que se limita a algunas personas, cuando en realidad es una convocatoria que tú haces a todos aquellos que te seguimos, a todos aquellos que hemos respondido a tu llamado. Oh Dios, aquí están nuestras vidas. Oramos para que tú nos permitas con intencionalidad poder, en medio de nuestra dinámica de compartir el Evangelio y de hacer discípulos, poder hacerlo de una manera espontánea, natural y orgánica. Que no veamos que estas actividades están asociadas solamente con eventos, programas de la iglesia, sino que tienen que ver también con esa actitud diaria, permanente, continua, que llevamos a cabo cada uno de nosotros como discípulos del Maestro. Queremos no solamente entender Mateo 28, queremos no solamente escuchar y explicar lo que allí se dice, queremos obedecerlo. Ayúdanos a poder ser intencionales y a poder de manera diligente transmitir la verdad de la cruz a aquellos que están a nuestro alrededor. Despierta nuestro corazón y muévenos para ser esos instrumentos tuyos que llevan la verdad del Evangelio al mundo necesitado y que requiere escuchar que Jesucristo es el Señor. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.